¿Qué sabemos realmente sobre Sodoma y Gomorra? ¿Logramos comprender la profundidad y la importancia o simplemente escuchamos sus historias sin captar el poder que contienen? Hoy exploraremos la vida de Sodoma y Gomorra, los desafíos y milagros espectaculares, revelando una verdad impactante que puede transformar nuestra comprensión sobre su papel en la historia divina. Lo que descubramos aquí será mucho más de lo que imaginamos. Entonces, acompáñanos hasta el final, y la última revelación será la más impactante y poderosa de todas. Antes de comenzar, asegúrate de estar suscrito al canal, si aún no lo estás. Por favor, suscríbete, dale un like y comenta, mencionando los nombres de las personas que necesitan oraciones. Oremos juntos por ellas. También te pido que compartas este vídeo con quienes necesiten esta revelación. En el vasto e intrigante relato bíblico de Sodoma y Gomorra, encontramos un escenario que evoca tanto la opulencia como la decadencia moral. Localizadas en la fértil llanura del Jordán, estas ciudades eran, a primera vista, símbolos de prosperidad. El libro del Génesis nos presenta un panorama de riqueza y abundancia, y la tierra de Egipto era como el jardín del Señor. Génesis 1 y 10. Sin embargo, esa prosperidad escondía una profunda corrupción, que se manifestaba en prácticas que desafiaban los principios divinos. La Biblia nos revela que los hombres de Sodoma eran malos y grandes pecadores contra el Señor, Génesis 1 y 13, estableciendo el escenario para un juicio severo. En el centro de esta narrativa está Lot, sobrino de Abraham, un hombre que se encontraba en un dilema moral. Había elegido vivir en Sodoma, atraído por sus riquezas, pero pronto se dio cuenta de que esa elección lo colocaba en una posición de vulnerabilidad. La vida de Lot se había convertido en un reflejo de la tensión entre la prosperidad material y la deterioración moral. Ocupaba una posición de respeto en la ciudad, pero la corrupción a su alrededor crecía cada día. La decisión de Lot de residir en Sodoma no fue solo una elección personal, tuvo repercusiones profundas en su vida y en la de su familia. Mientras la decadencia moral se intensificaba, Lot se veía cada vez más rodeado por prácticas que herían los principios de la justicia y la compasión. El profeta Ezequiel describiría esta iniquidad de forma contundente. He aquí que esta fue la iniquidad de su hermana Sodoma. Soberbia, abundancia de pan y ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no dieron la mano al afligido y al necesitado. Ezequiel 4 y 49. Esta falta de empatía y solidaridad, aliada a un profundo orgullo, llevó a un ambiente donde el pecado prosperaba sin restricciones. El clamor de la iniquidad era tan grande que Dios decidió intervenir. Cuando los ángeles llegaron a Sodoma, la situación estaba a punto de volverse crítica. Lot, consciente del peligro, decidió acogerlos en su casa, demostrando hospitalidad en medio de la corrupción. La escena se intensificó cuando los hombres de la ciudad rodearon la casa de Lot, exigiendo que los ángeles fueran entregados. En un acto desesperado para protegerlos, Lot ofreció a sus propias hijas, revelando hasta dónde estaba siendo desafiada su moralidad. La indignación y la violencia que permeaban la ciudad eran una clara demostración de la corrupción moral que había tomado cuenta de la sociedad. El estado emocional de Lot era una mezcla de miedo y desesperación, pues comprendía que la destrucción era inminente. Los ángeles, conscientes de la vacilación de Lot, le dieron instrucciones claras para huir y no mirar atrás, una orden que reflejaba la urgencia de la situación. Escapa por tu vida. No mires atrás, Génesis 7 y 17, enfatizaban los mensajeros de Dios. La tensión aumentaba, y la gravedad de lo que estaba por venir era palpable. La historia de Sodoma y Gomorra es, por lo tanto, no solo una narrativa de destrucción, sino un llamado a la reflexión sobre las consecuencias del pecado y la urgencia de buscar la justicia y la compasión en tiempos de crisis. Mientras la luz del día se desvanecía en Sodoma, Lot observaba las sombras que se alargaban por las calles, reflejando la oscuridad que comenzaba a apoderarse de su vida.
Había elegido esta ciudad, atraído por su prosperidad, pero ahora se sentía un extraño en su propia casa, un prisionero de lo que una vez consideró un hogar. ¿Qué hice?, pensó. Podría haber elegido cualquier lugar, pero opté por quedarme aquí, rodeado de esta corrupción. En su mente, los ecos de las conversaciones que había escuchado durante el día aún reverberaban. Los ciudadanos de Sodoma, envueltos en discusiones sobre poder y riqueza, parecían ignorar el sufrimiento que los rodeaba. ¿No ven?, se preguntó, recordando las palabras del profeta Ezequiel. He aquí que esta fue la iniquidad de su hermana Sodoma: soberbia, abundancia de pan y ociosidad. Estas palabras resonaban en su mente, haciéndolo cuestionar su propia complacencia. Lot sabía que, a pesar de su posición de respeto, había algo profundamente mal en la ciudad que lo acogía. Esa noche, se sentó a la mesa con su esposa e hijas, tratando de mantener un semblante de normalidad. ¿En qué piensas, padre?, preguntó una de sus hijas, con una expresión preocupada. Pareces distante. Dudó, la verdad en sus labios, pero las palabras no salían. En su lugar, dijo: la ciudad está cambiando, chicas. Necesitamos tener cuidado. Su esposa lo miró, sus ojos llenos de dudas. ¿Qué quieres decir con eso? Tenemos todo lo que necesitamos aquí. El dilema de Lot se volvía aún más complicado. Tener todo no significa que este sea un lugar seguro, respondió él, con la voz temblorosa. La paz que tenemos puede ser solo una ilusión. Mientras tanto, los ángeles, disfrazados de viajeros, caminaban por las calles de Sodoma, observando la depravación que permeaba cada esquina. Sabían que la destrucción estaba cerca, pero necesitaban evaluar la situación. En un rincón oscuro, un grupo de hombres se reunía, riendo y haciendo planes que Lot no se atrevería a imaginar. «Vamos a la casa del extranjero», dijo uno de ellos en voz alta. «La noche es joven y estos visitantes no saben lo que les espera». El corazón de Lot se disparó al escuchar esas palabras, el miedo apoderándose de él. Los ángeles llegaron a la casa de Lot, y él los acogió con un profundo sentido del deber. «Sean bienvenidos a mi casa», dijo, tratando de ocultar la inquietud que lo consumía. «Por favor, entren». Al cerrar la puerta detrás de ellos, el sonido de golpes y gritos comenzó a resonar desde el exterior. «¿Dónde están los hombres que entraron en tu casa?», gritaron los hombres de la ciudad, la furia en sus voces como un trueno. Lot, en un acto desesperado, salió a confrontarlos, su mente girando en busca de palabras que pudieran apaciguar a la multitud enfurecida. «Por favor, hermanos, no hagan esto», clamó. «Aquí están mis hijas, llévenlas, pero no toquen a los hombres que están bajo mi protección». La súplica de Lot era desesperada, un reflejo de un hombre que se veía entre la espada y la pared. Se dio cuenta de que se estaba convirtiendo en rehén de sus propias decisiones, una víctima de la moralidad que se había deteriorado a su alrededor. Esa noche, mientras la tensión aumentaba, Lot sintió la soledad de sus elecciones. «¿Cómo pude llegar a este punto?», se preguntó, angustiado. «Quería lo mejor para mi familia, pero ahora estamos rodeados por estos monstruos». Miró a los ángeles, que permanecían calmados, su presencia una promesa de esperanza en medio del caos. ¿Por qué no me dijeron lo que estaba por venir? Podría haber hecho más. Las lágrimas corrían por el rostro de Lot mientras se preguntaba si había algo que pudiera hacer para salvar su ciudad. Los ángeles, conscientes de la gravedad de la situación, intervinieron. «Lot, la ciudad será destruida. Es hora de escapar». La urgencia en sus voces era palpable. «Lleva a tu familia y huye, pero no mires atrás». La orden resonó en su mente,
y la realidad de su situación le golpeó con fuerza. Sabía que la elección de partir significaba dejar atrás todo lo que conocía, pero quedarse significaba la condenación. Así, Lot se vio ante el dilema más profundo de su vida, la búsqueda de la salvación en medio de la decadencia moral que lo rodeaba. Mientras los gritos y la confusión aumentaban afuera, Lot sentía el peso de las decisiones que había tomado presionando sobre sus hombros. La imagen de sus hijas, inocentes y despreocupadas, llenaba su mente. No debía haberlas traído a este lugar, pensó. La elección de vivir en Sodoma fue un error irreparable. Su mente estaba en un torbellino, y recordaba las advertencias del Señor en Génesis 7 y 12. Los ángeles dijeron a Lot: ¿tienes a alguien más aquí? ¿Yernos, hijos o hijas? Sácalos de esta ciudad, porque estamos a punto de destruirla. ¿Qué podría haber hecho de diferente? El dolor del arrepentimiento lo consumía. Los ángeles, con la serenidad que parecía estar en contraste con el caos del mundo a su alrededor, miraban a Lot. La urgencia en sus rostros era clara, y él se dio cuenta de que el tiempo se estaba agotando. «Levántate. Lleva a tu esposa y a tus hijas y sal ahora». La voz autoritaria de los mensajeros divinos cortó la confusión, y Lot sabía que no había más tiempo que perder. El conflicto interno se intensificaba mientras se debatía entre el deseo de salvar a su familia y el temor de dejarlo todo atrás, incluida su reputación y el respeto que había ganado en la ciudad. Afuera, la multitud se volvía cada vez más implacable. Lot podía escuchar las crueles palabras de los hombres que exigían lo que consideraban su derecho. «Ve fuera, Lot. No eres uno de nosotros. Déjanos divertirnos con estos extraños». La presión aumentaba y la sensación de desesperación crecía. La ciudad que había elegido por su riqueza ahora se convertía en una prisión, y él era el prisionero. La lucha interna era palpable, y Lot se sentía dividido entre la lealtad a su ciudad y la necesidad de proteger a su familia. Mientras tanto, los ángeles permanecieron firmes, transmitiendo una sensación de calma incluso ante el tumulto. Ellos eran la única fuente de esperanza en medio de la oscuridad que amenazaba con devorar todo a su alrededor. Lot miró a sus hijas, que estaban aterrorizadas, y sintió la urgencia de actuar. «Vamos, niñas, necesitamos irnos». Su voz temblaba, pero había una determinación creciente que comenzaba a formarse dentro de él. Sabía que no podía dudar más. Recuerda las palabras del Señor: «He aquí, yo soy el Señor, y no hay otro. Fuera de mí no hay Dios». Isaías 45, 5. Necesito confiar en él ahora. Se dio la vuelta rápidamente hacia las puertas de la casa, pero antes de que pudiera abrir, una ola de miedo lo golpeó. ¿Y si no logran escapar? ¿Y si algo sucede en el camino? El conflicto dentro de él era intenso, como si su propia moralidad estuviera siendo puesta a prueba. Sentía la responsabilidad pesando sobre él como el peso de una montaña. ¿Y si fallo con mi familia? ¿Qué le diré a Dios si no logro salvarlas? Con un esfuerzo renovado, Lot finalmente corrió hacia afuera, arrastrando a su esposa e hijas junto a él. «Vayan. No miren atrás». Las palabras resonaron en su mente como un eco de la advertencia de los ángeles. «Si miras hacia atrás, serás consumido». El temor y la adrenalina impulsaron su carrera, y el sonido de las voces furiosas de la multitud parecía desvanecerse a medida que se alejaban. Pero la ciudad aún se mantenía firme, como una sombra amenazante, y cada paso se sentía como un acto de traición. Mientras corría, Lot miró los rostros de su familia, y la realidad de sus elecciones comenzó a pesar sobre él. «Las traje a este lugar, y ahora estoy huyendo de él». El dilema se intensificaba, y las consecuencias de sus acciones comenzaron a manifestarse.
Debí haber actuado antes, debí haber sido más firme en mis creencias. En el fondo de su corazón, Lot sabía que la lucha no era solo contra la ciudad, sino contra la corrupción que se había infiltrado en su propia alma. Estaba en una batalla interna, un conflicto mucho mayor de lo que podría haber imaginado. Y mientras la ciudad de Sodoma comenzaba a deshacerse en llamas, su propio corazón ardía con el dolor del arrepentimiento y la necesidad de redención. Los ángeles, con su mirada penetrante y firme, lo guiaban, y Lot se dio cuenta de que sus acciones ahora tenían un peso que nunca había comprendido. ¿Qué hice?, se preguntó, mientras la ciudad se convertía en un recuerdo distante, pero la culpa y la responsabilidad continuaban atormentándolo. ¿Qué podría haber hecho diferente para salvar no solo a mi familia, sino también a la ciudad que elegí? La búsqueda de respuestas y redención se volvía más urgente con cada paso que daban para alejarse de esa vida que un día consideraron suya. Mientras Lot corría, sentía la adrenalina pulsar en sus venas, pero, al mismo tiempo, un peso aplastante lo consumía. Las llamas de Sodoma danzaban al fondo, iluminando el cielo oscuro como una señal de condenación. Él miraba a sus hijas, que caminaban con pasos apresurados pero titubeantes, y a su esposa, que mantenía los ojos fijos al frente, pero cuya expresión reflejaba un torbellino de emociones. La culpa y el arrepentimiento se entrelazaban en su mente, y se preguntaba si realmente podría escapar de las consecuencias de sus elecciones. ¿Por qué no fui más fuerte? ¿Por qué no luché contra lo que estaba sucediendo a mi alrededor?, pensó, sintiendo la amargura instalarse en su corazón. El recuerdo de las palabras del Señor resonaba en su mente, y no recuerdes tu vida pasada, Génesis 7:17. Deseaba seguir ese consejo, pero el dolor de su decisión lo perseguía. Debería haber sacado a mi familia de este lugar antes de que fuera demasiado tarde. Mientras avanzaban, la voz de uno de los ángeles resonó en su mente. Apresúrate, porque no podemos hacer nada hasta que llegues a un lugar seguro. Génesis 7:22. Esa urgencia lo impulsaba, pero también lo hacía sentirse impotente. Tenía que actuar, pero cada paso parecía cargado de consecuencias que ya no podría cambiar. El desespero lo dominaba, y sentía que el tiempo se estaba agotando. A cada instante, el conflicto se volvía más intenso. Si hubiera escuchado las advertencias, si hubiera sido más firme en mi fe, tal vez hoy no estaría huyendo en medio de esta destrucción. Pensó en su esposa, que lo amaba y confiaba en él. ¿Qué debe estar pensando? ¿Es solo mi culpa? La traje a este lugar, y ahora estamos huyendo de él como si fuéramos criminales. Fuera, el caos se intensificaba. Las llamas lamían las paredes de la ciudad, y el sonido del colapso de estructuras resonaba como una sinfonía de destrucción. ¿Qué más podría haber hecho para salvar a aquellos que conocí y amé? Esa pregunta lo atormentaba, y se dio cuenta de que la lucha no era solo por la supervivencia, sino por la redención de su propia alma. El peso de la responsabilidad se volvía insoportable. Lot miró a sus hijas, que ahora parecían más frágiles que nunca. No puedo dejar que sean consumidas por este lugar. No puedo dejar que la oscuridad las alcance. Sabía que necesitaba ser el líder que su familia necesitaba. Señor, ayúdame a ser fuerte. Dame valor para enfrentar lo que está por venir. Y así, antes de que pudiera pensar en las consecuencias, gritó a su familia: manténganse juntos. No miren atrás. Sintió la urgencia en sus palabras, como si cada sílaba fuera una súplica a Dios para protegerlos. Sé que estoy fallando en muchos aspectos, pero no puedo fallar con ellas. No puedo dejar que la sombra de Sodoma las alcance. La voz de los ángeles resonaba en su mente mientras avanzaban, y la imagen de Sodoma en llamas lo seguía. Lo que hiciste fue incorrecto,
pero aún hay tiempo para corregir lo que está a tu alcance. Lot se dio cuenta de que la verdadera batalla no era contra la ciudad, sino contra el miedo y el arrepentimiento que lo atormentaban. Si no puedo salvar a mi familia, seré consumido por esta culpa para siempre. Mientras se alejaban, Lot sentía el calor de las llamas en su rostro y el olor a humo llenaba sus pulmones. Cada paso lo alejaba de la ciudad, pero también lo acercaba a lo desconocido. Se preguntaba, ¿qué nos espera más allá? Un futuro incierto, lejos de todo lo que conocemos. Pero, si no es por ellas, ¿por quién lucharé? Los ángeles, siempre vigilantes, observaban el avance de la familia. Lot se dio cuenta de que la protección divina era lo único que los mantenía seguros. Sé que es tu gracia la que nos guía. El Señor es nuestra fuerza y nuestro refugio. Salmos 46, 1. Esta certeza le daba un poco de paz, pero la lucha interna aún persistía. ¿Qué hice para merecer esto? ¿Cómo fui tan ciego a las advertencias? El clímax se acercaba, y Lot sabía que la hora de la verdad estaba llegando. Tenía que tomar una decisión, seguir huyendo o volverse para buscar la redención. El peso de sus decisiones se volvía más claro a cada paso, y mientras las llamas de Sodoma se convertían en un recuerdo distante, se preparaba para lo que estaba por venir. Mientras Lot y su familia avanzaban, un grito distante y desesperado resonó en el aire, interrumpiendo el sonido de las llamas. Era una súplica de ayuda, y sintió su corazón apretarse. No puedo dejar que otros sufran la misma suerte, pensó, luchando contra el impulso de correr hacia el clamor. Recordó cómo había dudado en dejar Sodoma, incluso sabiendo que la ciudad estaba condenada. Ahora, cada grito que escuchaba parecía ser un recordatorio de su falla en ser un defensor, no solo de su familia, sino de todos los que estaban a su alrededor. ¿Por qué no hice más? La pregunta se repetía en su mente, un eco agonizante. Se volvió hacia sus hijas, cuyos rostros estaban pálidos y llenos de miedo. No miren atrás, dijo con firmeza, pero su propia voz sonaba temblorosa. Necesitamos continuar. El Señor está con nosotros. Recordó Isaías 41, 10, no temas, porque yo estoy contigo, no te asombres, porque yo soy tu Dios. Estas palabras eran un faro en medio de la oscuridad. Pero la tentación de volver era fuerte. El deseo de salvar a otros, de no dejar a nadie atrás, lo consumía. En un momento de debilidad, dudó, y su esposa, que parecía tan decidida a seguir adelante, se detuvo a su lado. Lot, ¿qué estás haciendo? Tenemos que irnos. Miró las llamas y luego a él, su mirada suplicando por una decisión. La expresión de ella le recordaba Proverbios 3, 5-6. Confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Sabía que necesitaba confiar en la guía divina. Fue entonces cuando Lot sintió una ola de determinación. No podría dejar que el miedo lo dominara. Soy el hombre de la casa, se dijo a sí mismo, recordando Efesios 5:23. Tenía la responsabilidad de liderar, de proteger a las mujeres que dependían de él. Si no puedo hacer esto, entonces, ¿quién soy yo? Con un grito decidido, se volvió hacia su familia nuevamente. Necesitamos continuar. Ahora. La urgencia en su voz parecía resonar con las llamas al fondo, y, sin dudar, comenzó a correr. Sus piernas se movían rápidamente, y la adrenalina inundaba su cuerpo. No miró atrás, incluso cuando un nuevo grito cortó el aire, más cerca que antes. Era un amigo, un vecino, y la culpa casi lo paralizó. No puedo, murmuró, pero la voz de los ángeles resonaba en su mente. Apresúrate. El tiempo era escaso y sabía que no podía sacrificar a su familia en busca de redención para los demás.
Mientras corrían, Lot notó que sus hijas lo seguían, pero su esposa dudó una vez más. Sintió un escalofrío en la espalda, una premonición de que algo terrible podría suceder. «No, no mires hacia atrás», gritó, sabiendo que cualquier mirada a la ciudad en llamas podría significar su ruina. La familia finalmente llegó a un punto más alto, donde podían ver la destrucción que se desarrollaba detrás de ellos. Lot se detuvo, jadeando, y miró hacia el horizonte. Las llamas, antes tan distantes, ahora eran una tormenta de luz y humo. El sentimiento de pérdida lo invadió, y recordó Romanos 8:28. Sabemos que todas las cosas contribuyen juntamente para el bien de aquellos que aman a Dios. Se preguntó si alguna vez podría ver lo bueno en todo eso. Entonces, con un valor renovado, se volvió hacia sus hijas y dijo: «Estamos juntos, y eso es lo que importa. El Señor nos guió hasta aquí, y Él no nos abandonará ahora». Una parte de él aún se sentía culpable, pero otra parte comenzaba a entender que la huida no era solo una cuestión física, era un viaje espiritual. Mientras observaba las llamas consumir todo lo que conocían, Lot sabía que, a pesar de lo que habían dejado atrás, había esperanza en el futuro que aún estaba por venir. Cuando Lot finalmente se detuvo, su respiración era pesada, y sentía el peso de las llamas detrás de él, como si la propia ciudad intentara arrastrarlo de regreso. El calor intenso parecía un recordatorio constante de lo que habían dejado atrás. Sus hijas estaban a su lado, temblando, y él podía ver la confusión en sus ojos. «Estamos a salvo ahora», murmuró, pero las palabras sonaban vacías, como si él mismo estuviera intentando convencerlas y a sí mismo. La mirada de Lot se desplazó hacia su esposa, que aún dudaba, la expresión en su rostro una mezcla de dolor y deseo. «¿Por qué no me escuchaste?», susurró, y Lot se dio cuenta de que ella estaba luchando con la culpa de haber dejado atrás a amigos y conocidos. Recordó Eclesiastés 3:1. Todo tiene su tiempo determinado, y hay tiempo para todo propósito bajo el cielo. Lo que había sucedido era irrevocable, pero sabía que ahora era el momento de reconstruir. Las llamas danzaban, iluminando la oscuridad que los rodeaba, y el humo se elevaba como un manto pesado sobre lo que una vez fue una ciudad vibrante. «No podemos cambiar lo que ha pasado», dijo Lot, tratando de calmar la inquietud de su esposa. «Necesitamos mirar hacia adelante. El Señor nos guió hasta aquí. Él nos dará un nuevo comienzo». Su mente, sin embargo, era un torbellino. Con el corazón apretado, pensó en Génesis 7:17, donde los ángeles les instruyeron a no mirar hacia atrás. Sabía que cada segundo que pasaban en duda podría costarles la libertad que habían conquistado con tanto esfuerzo. Al mismo tiempo, la imagen de Sodoma en llamas ardía en su memoria, y la culpa lo seguía como una sombra. Debería haber hecho más, pensó, el peso de la responsabilidad casi insoportable. Las hijas de Lot, aún en shock, comenzaron a moverse lentamente, siguiendo a su padre. La determinación en sus miradas comenzó a transformarse en resiliencia. Estaban empezando a entender la gravedad de la situación, y la ausencia de cualquier otro sonido más allá de sus respiraciones pesadas y el crepitar de las llamas parecía reafirmar lo que habían perdido. Mientras caminaban, Lot notó el cambio en la atmósfera. El aire a su alrededor, aunque pesado de humo, también estaba lleno de posibilidades. Recordó Filipenses 3:13-14, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante de mí. La idea de un futuro, aunque incierto, comenzó a formarse en su mente. «Estamos vivos», dijo, tratando de infundir esperanza en su familia. «Podemos comenzar de nuevo. Tenemos un nuevo propósito». Miró a sus hijas, viendo en ellas una chispa de esperanza. La lucha interna de su esposa aún era palpable, pero él percibía que,
Poco a poco, ella también comenzaba a aceptar la nueva realidad. En ese momento, Lot entendió que sus acciones tenían consecuencias, no solo para él, sino para todos a su alrededor. Se había convertido en un símbolo de esperanza, no solo para su familia, sino para todos los que pudieran cruzar sus caminos en el futuro. Las llamas de Sodoma finalmente comenzaron a apagarse en su mente, reemplazadas por la visión de un nuevo comienzo, un futuro que aún podría ser moldeado por la fe y la determinación. Lot se dio cuenta de que, a pesar de sus errores, la gracia de Dios estaba con él. Y mientras caminaban hacia lo desconocido, invocó en su corazón Salmos 23, 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Esta promesa se convertiría en el ancla de su nueva vida, y estaba decidido a no dejar que el pasado lo definiera. Era hora de seguir adelante, y él estaba listo para hacerlo. Mientras Lot y sus hijas se alejaban de las llamas que consumían Sodoma, la realidad de lo que habían perdido pesaba sobre ellos como una carga. Lot recordaba las advertencias de los ángeles y el momento decisivo en que tuvieron que dejarlo todo atrás. No mires hacia atrás, repetía en su mente, pero el dolor de la pérdida era una llama que ardía intensamente en su corazón. Sabía que la destrucción de la ciudad no era solo una tragedia, sino también un acto de justicia divina. De acuerdo con Génesis 19, 24-25, el Señor hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego, destruyendo aquellas ciudades por causa de su extrema maldad. Lot sabía que la justicia de Dios era perfecta y que las consecuencias de los actos de sus habitantes habían sido justas. Sin embargo, el dolor de la separación lo consumía. No podía olvidar las caras de amigos y vecinos que eligieron quedarse, ignorando las advertencias que se les habían dado. Lot miró a sus hijas y vio un reflejo de su propia lucha. Estaban vivas, y eso era una bendición, pero la incertidumbre del futuro pesaba sobre sus jóvenes hombros. Recordó las palabras de Jeremías 29, 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. Lot se aferró a esa promesa, creyendo que, a pesar de los horrores del pasado, Dios aún tenía un plan para ellos. Las hijas de Lot, sin embargo, no lograron escapar completamente del trauma de su experiencia. En Génesis 19, 30-36, vemos que, en su desesperanza, toman una decisión trágica que resultaría en el origen de naciones que se convertirían en rivales de Israel. La historia de Lot no termina en un nuevo comienzo glorioso, sino en consecuencias inesperadas de sus acciones y de las acciones de sus hijas. Esto refuerza la lección de que nuestras elecciones tienen repercusiones que pueden extenderse mucho más allá de nosotros mismos. Reflexionando sobre todo esto, Lot se dio cuenta de que la misericordia de Dios no excluía la necesidad de justicia. Entendió que su propia vida sería un testimonio del equilibrio entre la gracia y la verdad. Pensó que era responsable de las consecuencias de sus elecciones. La compasión de Dios puede salvarlo, pero está llamado a vivir de acuerdo con su voluntad. Así, Lot siguió adelante, decidido a enseñar a sus hijas sobre la importancia de buscar a Dios en medio del caos. Sabía que el futuro era incierto, pero su fe se había convertido en un ancla en tiempos de tormenta. Y, mientras caminaban hacia lo desconocido, Lot hizo un voto en su corazón: no permitir que el pasado lo definiera, sino buscar el propósito y la redención que Dios aún tenía reservados para su familia. En su viaje, llevaría las lecciones del pasado, no como una carga, sino como una guía hacia un futuro más brillante, recordando siempre que la misericordia de Dios es nueva cada mañana. Mientras Lot caminaba hacia lo desconocido, se permitió reflexionar sobre las lecciones que la vida le había enseñado. Sabía que la fe no era solo un sentimiento, sino una elección activa de confiar en Dios, incluso cuando todo parecía perdido.
El recuerdo de la destrucción de Sodoma y Gomorra aún ardía en su mente, pero comenzó a entender que cada día era una nueva oportunidad para reescribir su historia. Pensó que el Señor es bueno, es una fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían, sintiendo un hilo de esperanza entrelazarse en su alma. Lot se dio cuenta de que la obediencia a Dios no es solo una cuestión de seguir reglas, sino de entender el corazón de Dios y su voluntad para nosotros. Recordó las palabras de Hebreos 11:1, Ora, la fe es la certeza de las cosas que se esperan, la convicción de hechos que no se ven. Lot decidió vivir con esa certeza, incluso cuando el futuro parecía nebuloso. Sabía que, aunque no podía cambiar el pasado, podía ser un agente de cambio en la vida de sus hijas, y quién sabe, en generaciones futuras. En ese momento de reflexión, Lot hizo un voto no solo de supervivencia, sino de transformación. Quería que sus hijas entendieran que, a pesar de las cicatrices emocionales, la vida podría ser reconstruida. Y sabemos que todas las cosas cooperan para el bien de aquellos que aman a Dios, repitió para sí mismo, deseando que esta verdad se arraigara en sus corazones. La lección que Lot aprendió, y que deseaba transmitir, era clara. Incluso en las situaciones más sombrías, la luz de la esperanza y la redención siempre brilla. Deseaba que sus hijas buscaran a Dios y que, juntas, pudieran construir una nueva historia, fundamentada en amor, fe y obediencia. Lot entendió que, aunque el pasado no pudiera ser cambiado, el futuro aún estaba en sus manos, y la libertad de elección los llevaría a un nuevo comienzo. El narrador observa que la historia de Lot y sus hijas es un poderoso testimonio de la lucha humana entre el pasado y el presente. El mensaje es claro: no importa cuán oscura sea la situación, siempre hay una oportunidad de recomenzar. La obediencia a Dios y la búsqueda de una relación más profunda con Él son fundamentales para encontrar paz y propósito. La vida está llena de elecciones que moldean no solo nuestro destino, sino también el de aquellos que nos rodean. Por lo tanto, cada decisión debe ser tomada con sabiduría, buscando siempre la orientación divina, pues la misericordia de Dios se renueva cada día, ofreciendo a todos nosotros la oportunidad de un nuevo comienzo.